Eh, Buenas, en este video vamos a hablar un poco sobre Oracle, entre las herramientas que maneja Oracle. Para este ejemplo vamos a explicar lo que es el Oracle Data Guard. Yo voy a explicarles un poco del objetivo principal de este producto, así como un poco de historia y la información principal del producto. Bueno, como introducción principal, DataWard cuenta con el conocimiento necesario para las bases de datos Oracle para ofrecer un alto nivel de protección a los datos que maneja Oracle. Además, es un administrador muy simple que básicamente su función principal es tenerle protección a los datos y asumir un rol de producción y eliminar el riesgo comercial en el momento de la conmutación antifallas. Por último, para hablar un poco de historia, esto surgió cuando todas las empresas necesitaban recordar gastos. Entonces DataGuard ofrece una alta rentabilidad de las inversiones cuando se usa para consultas, informes, backups, pruebas o actualizaciones generales de la base de datos u otras tareas de mantenimiento para poder prevenir la protección para los desastres. Entonces todo esto comenzó cuando ya las bases de datos surgían problemas o cuando tenían errores o tenían caídas, no había una forma de almacenar esos datos o tener recuperación de los datos. Entonces, de este modo, Oracle diseñó esta herramienta para poder administrar todas estas fallas o mantener estable la base de datos. Bueno, una descripción rápida del producto es que el DataWard proporciona una infraestructura de software de administración y automatización. Esto quiere decir que esta forma de administrar la base de datos Oracle puede ocurrir contra fallas, desastres, errores y daños. Eh, Principalmente se basa en administrar una base de datos física utilizando un redo apply para mantener una réplica exacta. Esto quiere decir que en cada momento está verificando que todo esté correcto para crear una información lógica, la cual va a estar administrada puede ser en un dispositivo, en otro servidor, una nube, etcétera. Y aquí es como trabaja DataWard. Se tiene la base de datos principal, hace una sincronización hacia otra unidad física o lógica para mantener este respaldo de datos. El objetivo general es que mejora la calidad de servicio trasladando actividades que se acaparan a muchos recursos. Esto quiere decir que él también administra los recursos de Oracle para poder tenerlo administrable y que esto no genere lentitud en los sistemas. Además, facilita el acceso a lectura a la base de datos física auxiliar para realizar consultas, clasificación, generar reportes, etcétera. Y también permite realizar rápidas copias de seguridad incremental. Esto es lo que les estaba explicando, que básicamente está en constante actualización para sacar una réplica exacta de lo que se tiene en producción. Bueno, esto sería básicamente lo que es. Requerimientos. Para hacer funcionar el Oracle Data Guard, los requerimientos son dos máquinas con características similares por lo menos. Esto dado que vamos a usar una como la base de datos de producción o principal y la otra como reserva. Las reservas pueden ser hasta 30. Necesitamos una configuración de red con protocolo TCP/IP con Oracle Net Service para la conexión entre las máquinas principal y la de reserva. Un sistema operativo que soporte versión Oracle Enterprise desde la versión 7. Y la máquina principal debe tener instalada la base de datos y las otras de reserva deben tener solo el software de Oracle.
y luego se configurará el DataWare. Características principales. La base de datos físicas de reserva se abre en modo de solo lectura mientras esté activa la aplicación. Esto para evitar riesgos de estropear las reservas. Las consultas a la base de datos de reserva arrojan resultados actualizados. Esto porque las reservas siempre están sobreescribiéndose para tener la información más actualizada de la base de datos original. Actualizaciones graduales de la base de datos mediante bases físicas de reserva. Protección contra daños en pérdida de escritura a través de una base de datos física de reserva. Como vimos en el modelo, si la base de datos original sufre algún daño, una de reserva puede entrar en funcionamiento con los datos que la base de datos original tenía. Es posible usar autenticación SSL en vez de archivos de contraseñas para autenticar la transmisión de datos REDO. Automáticamente se reparan los bloques dañados en línea mediante una base activa de reserva. Cualquiera de las reservas puede funcionar para hacer una restauración de algún bloque dañado. En configuraciones asíncronas con máximo rendimiento, los datos de redo que no se enviaron pueden registrarse en una base de reserva antes de la conmutación ante fallas para conseguir que no se pierda ningún dato. Esto quiere decir que si por alguna razón la base de datos pierde conexión, la base de datos original pierde conexión con las reservas, esta va a ir va guardando una tabla con las operaciones que se han realizado. Ventajas y desventajas. Algunas ventajas son el respaldo asegurado, pueden haber hasta 30 configuraciones de respaldo, una muy alta disponibilidad, un respaldo de datos casi just in time. Algunas desventajas es el costo de equipos, dado que cada equipo de reserva debe ser igual al equipo original para poder tener una buena configuración. La topología de la red tiene que ser TCP/IP y tiene que haber siempre una comunicación para que esto se pueda dar bien. La configuración y el mantenimiento deben de hacerse por un experto, dado que son reservas de datos, y que frente a alguna otra opción pueda que esta sea, y que frente a otras opciones esta es privativa, dado que la licencia la tiene Oracle. Muchas gracias. Como se ha dicho antes, Oracle DataWare nos permite administrar múltiples réplicas de nuestra base de datos. Como es realmente una réplica, se usa el mismo motor de almacenamiento que usa la base de datos primaria. El motor de almacenamiento de Oracle se considera uno de los más completos, destacando sus siguientes cualidades. Tiene un muy amplio soporte de transacciones, tiene una gran estabilidad en distintos sistemas. Con escalabilidad nos referimos a que va aumentando sus funcionalidades, así para un futuro. Y es multiplataforma, eso quiere decir que funciona en distintos hardwares, desde una PC corriente hasta una supercomputadora. Y no solo se restringe a eso, sino que también funciona en diversos sistemas operativos. Entre sus características, ha sido diseñado para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de información de contenidos. Esto con el fin de reducir los costos y aumentar la seguridad de la información. Ventajas de usar este sistema de almacenamiento. Y como ya hemos mencionado antes, es multiplataforma.
y también soporta todas las funciones que se esperan de un servidor serio, como procedimientos almacenados, funciones, triggers, etcétera. Sus características. Como habíamos mencionado antes, la réplica de la base de datos puede estar reparticionada o en una misma. También se ha podido observar la evolución que ha tenido al agregar matrices, tablas y básicamente objetos, que son las bases de datos más recientes que han salido. Estas funciones básicas, tenemos las funciones de variables simples, como sacar el valor absoluto, funciones de grupos de valores, como sacar un promedio, funciones que devuelven valores de caracteres, como suponiendo una búsqueda en la cadena, funciones que devuelven valores numéricos, como la multiplicación, suma, funciones para el manejo de fechas, para saber qué fecha está antes o después que otra, y funciones de conversión, en caso de que queramos convertir valores de un tipo de dato a otro tipo de dato. Los, como hablábamos, los tipos de datos, tenemos char, que nos almacena una cadena de caracteres fija, varchar 2 y varchar, esos dos nos almacenan una cadena de caracteres variable. Number, como el nombre lo dice, ¿verdad? Nos permite almacenar enteros. Float nos permite guardar valores de punto flotante, o sea, decimales. Date nos permite guardar fechas y horas también, ¿verdad? Por último tenemos los datos binarios. También tenemos la posibilidad de guardar los valores así en crudo, como se dice, como realmente se guardan en el disco, así, valores binarios. El lenguaje que se utiliza para comunicarse, del mismo modo como es una réplica de una base de datos de Oracle, usa el mismo tipo de lenguaje, que en Oracle viene siendo el lenguaje procedimental PLSQL, el cual es un lenguaje que está incrustado en los servicios de Oracle y con el cual tiene varias características, como por ejemplo soporta las consultas, podemos realizar consultas desde ahí usando la misma estructura que se usaría en el SQL. Tiene un manejo de variables temporales que se pueden utilizar ahí también para como auxiliarse en los procedimientos. Control de excepciones también. Y como ejemplo tenemos un procedimiento almacenado. Si se pueden dar cuenta, el procedimiento básicamente lo que trata es de ir obteniendo todos los usuarios que existen en esta tabla. Entonces básicamente es una consulta simple. Y en este procedimiento almacenado, que la diferencia entre el procedimiento almacenado y el trigger es que el trigger se lanza o se ejecuta en cierta acción. En este caso, cada vez que se ingrese un nuevo empleado que se actualice el salario de los empleados, entonces cambia ese valor en la tabla, ¿verdad?